papel protagónico de los bancos centrales en la coyuntura de altos niveles de inflación es determinante, pues su quehacer fundamental es instrumentar medidas que contengan a este enemigo. Por ello no son tan familiares las decisiones del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos por el impacto directo que nos provoca. Pero hay otros bancos centrales que también con sus decisiones provocan movimientos en los mercados, como el europeo y el japonés. Por ello vamos a conversar con Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Monex. Muy buenas noches, Janet. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias, Janet. Bueno, pues evidentemente como gran experta y sobre todo con la información que nos compartes, algo que quizás no le habíamos entrado a explorar, y dado tu experiencia contigo lo podemos hacer. ¿Qué ocurre con esas tasas de interés en Europa, en la llamada eurozona, y particularmente el caso atípico de Japón? Claro que sí, con mucho gusto, Raimundo. Pues mira, como bien lo comentabas, estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, pero poco volteamos a ver lo que están haciendo otros bancos centrales. Y para el caso de la eurozona y de Japón, que pues representan los bancos centrales de dos regiones muy importantes a nivel mundial, pues también es muy relevante. Para el caso de la eurozona, vemos que el Banco Central Europeo, en su decisión de política monetaria del mes de junio, anunció un nuevo incremento de sus tasas de interés de referencia. Para este caso hay tres tasas clave, tres tasas objetivo, considerando pues que el Banco Central de Europa pues agrupa la decisión de todos los países que conforman la eurozona. Y bueno, pues esto se debe en buena medida a las presiones inflacionarias que hemos visto a nivel mundial, las cuales pues han derivado de pues choques de oferta que venimos arrastrando por un lado desde la pandemia, pero pues que se agravaron con la invasión de Rusia a Ucrania. Esto pues básicamente lo que generó fue escasez de varios bienes, de varias mercancías, y ante ello pues vimos un repunte muy significativo de los precios, que pues este repunte de los precios es lo que se le llama la inflación. Varios bancos centrales tienen un objetivo fijado de esta inflación, de cuánto deben ir creciendo los precios, que pues también bajo estudios que se han realizado, pues establece un objetivo sano de crecimiento de los precios para que la actividad económica siga desarrollándose. Y para el caso de la eurozona, pues vemos que la inflación en la región alcanzó un nivel de doble dígito, y ante ello, a finales del año pasado, el Banco Central empezó a incrementar las tasas de interés, contrario a lo que está realizando el Banco de Japón, que como señalabas, pues es un caso atípico, yo diría, a nivel mundial. Es de los pocos bancos centrales que mantiene una tasa de interés negativa en menos 0.1% desde el 2016. Ante la coyuntura reciente, como comentaba, sobre la pandemia, los efectos que tuvo pues estos cierres en las actividades económicas, también esta escasez provocada por las restricciones que se han puesto por eventos, por estas tensiones geopolíticas, hemos visto que la inflación en Japón repuntó un poco, pero bueno, pues es un país que se ha caracterizado por tener por varios años, hablaba desde el 2016, bajó esta tasa a nivel negativo, y pues lo que busca es pues justo incentivar el consumo. Realmente hablamos que es una cultura en donde pues hay una preferencia importante por ahorrar parte del sueldo, de los ingresos obtenidos de manera familiar. Y bueno, pues al hablar de una tasa negativa, pues realmente lo que el Banco de Japón está haciendo es implementar una política monetaria expansiva, o sea, es decir, que busca incentivar que haya un mayor dinamismo económico a través, o sea, de un mayor consumo a través del otorgamiento de créditos, pues básicamente pues muy baratos, o sea, inclusive como decía, pues con una tasa negativa, pero pues vemos que ante la coyuntura aún, o sea, que hemos vivido en donde pues a nivel mundial vimos esta inflación que se disparó a niveles pues muy importantes, no vistos en varias décadas. Para el caso particular de Japón también vimos un repunte, pero mucho más acotado en comparación con lo que hemos visto en otras economías. De ahí, o sea que
pues realmente ha causado, o sea, mucha, digamos que sorpresa el ver que, pues, a pesar de que, pues, casi todos los bancos centrales han venido aumentando las tasas de interés, sobre todo los emergentes desde el 2022 y 2021, perdón, y bancos de países desarrollados desde el 2022. Entonces, pues a pesar de esto, pues vemos que el Banco de Japón mantiene pues digamos que este comportamiento dispar en comparación con el resto. El Banco Central Europeo, por el contrario, como lo comentaba, pues se ha pegado más a lo que han hecho el resto, pero pues también habrá que señalizar que, como lo comentaba, derivado de que la inflación en la eurozona alcanzó doble dígito e inclusive hubo en algunos momentos que pues sobre todo la inflación al productor en algunos países ante el repunte en los precios de algunos productos energéticos pues alcanzó el 100%, un poco más. Que por cierto, dabas cuenta en tu red social de que los precios de las materias primas en la eurozona están ayudando a contener la inflación. Así es, me parece que al final, o sea, es algo que estamos viendo a nivel mundial, o sea, el que veamos ahora, después de ya transcurrido más de un año de que pues estalló esta guerra en Ucrania, vimos este repunte en los precios pues prácticamente una vez que se concretó esta invasión a finales de febrero del año pasado y bueno pues ahora un año después estamos teniendo pues también un efecto de base de comparación mucho más bajo en términos de algunos commodities en específico, como decía sobre todo commodities de productos energéticos, también de algunos alimentos, de algunos cereales, pero sobre todo para el caso de energéticos, pues vemos que pues ya han tendido a la baja desde junio del año pasado. Han ido bajando y pues hoy por hoy se encuentran en niveles significativamente por debajo de lo que vimos el año pasado. Ahora, considerando que una de las métricas que más utilizamos es justo la inflación anual, o sea, es decir, que calculamos los precios, el nivel de precios año contra año, entonces esto nos da un efecto bastante positivo, además de que pues también han habido otros factores que han venido ayudando de manera gradual a que la inflación disminuya, entre ellos pues bueno el hecho de que se restablezcan las cadenas de producción, también que pues ya prácticamente ningún país esté implementando medidas estrictas contra el COVID, o sea, y pues que esto al final pues también lo que produjo fue que hubiera pues una escasez de algunos bienes intermedios y bienes finales, y bueno pues esto también ha ayudado a que también la logística en los puertos pues sea mucho más ágil, o sea, realmente pues vemos que estos choques que propiciaron este repunte muy significativo de los precios han venido algunos normalizándose y otros pues también aliviándose. Claro. Finalmente, Janet, y dado que tratamos el caso atípico de Japón y su bajísima tasa de interés de referencia de su Banco Central, ¿es posible que empresas y gobiernos pudieran, por ejemplo, pensar en endeudarse en yens? Pues mira, yo creo que sería, digo, al final, o sea, yo creo que no está del todo descartado. De hecho, o sea, el gobierno de México ha emitido algunos bonos en este mercado. Sin embargo, yo creo que también, o sea, pues hay otras consideraciones. El hecho de que, por ejemplo, las tasas de interés estén tan bajas, pues también implica que pues la moneda se está depreciando. El yen pues ha alcanzado mínimos no vistos en varios años en comparación con otras monedas. Y esto es porque pues justo, o sea, el invertir, o sea, en instrumentos de deuda, o sea, en Japón, pues realmente, o sea, pues resulta muy costoso en términos relativos, y vemos que otras economías están pagando tasas mucho más altas. Entonces, de ahí, o sea, que si bien, o sea, podríamos pensar que puede ser una opción, yo creo que también, o sea, habrá que evaluar este efecto cambiario, o sea que pues al final, o sea, en algún tiempo posiblemente pues veamos, o sea que pues
de alguna manera compense. O sea, al final, o sea, pues los mercados siempre terminan buscando un equilibrio y pues yo creo que también de ahí que pues no veamos que haya una demanda masiva de créditos emitidos en Japón, o sea, bajo estas condiciones crediticias. Sí, mira, bueno, fue algo completamente atípico este tema que hemos tratado, pero qué mejor que hacerlo con una especialista como tú, Janit, por lo cual estamos infinitamente agradecidos. Muchísimas gracias, amiga mía. Con muchísimo gusto, estimado Raimundo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, amiga mía, muy bueno. Bueno, mire, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que se espera de los bancos centrales en condiciones incluso atípicas como el caso de Japón. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que usted quiere saber sobre finanzas y tecnología. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.